o sea, un carcinoma, un cáncer de tiroides, ¿se puede dejar una parte o no? No. Con el cáncer no se puede dejar una parte. Porque se deja una parte, de ahí se reproduce con mayor velocidad, pues. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sacar todo. Pero al sacar todo, ¿qué se saca? Las paratiroides. Y al sacar las paratiroides, miren por eso la importancia, esa persona de por vida, todos los días, tiene que tomar suplemento de calcio y fósforo. Porque ya no tiene esa máquina que es la que absorbía el calcio de los alimentos, no lo tiene. Por lo tanto, un día que no tenga absorción de calcio, comienza a haber estados de espasmo, contractura, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está entrando el calcio ni a los huesos, ni a los dientes, ni el calcio iónico. Miren la importancia. Entonces, pero como es imprescindible extraer toda la tiroides, entonces le dice con anticipación de que desde ahora, todos los días usted tiene que tomar suplemento. Puede estar con una vida tranquila, pero no olvidarse de tomar los suplementos, porque las paratiroides tienen que ver con el calcio y fósforo. Después vamos a ver el fósforo. Bien, vean esa importancia. Con las hormonas estrogénicas también tienen una acción tremendamente grande, y hay una parte que probablemente ustedes han escuchado, pero ahora vamos a tratar de darles el fundamento del por qué ocurre esta situación. Bien, en más o menos puede ser primero secundaria, lo que antes era intermedio, ¿no? Bueno, ahora los colegios son de varones y de mujeres mixtos. Antes había colegios solamente de varones y colegios solamente de mujeres. Como anécdota, cuando estuvimos en el colegio La Salle hace N años, ya había la idea de que iban a ser mixto. Y nos preguntaban, y nos decían, ¿dice que La Salle va a ser mixto? Sí, dice, sí, ¿por qué? Porque dice que van a entrar hombres. O sea, un poquito por picarnos, ¿no? Porque antes era puro hombre, pues La Salle. Pero seguramente que para nosotros quería un poco picar y decía, ¿qué va a ser mixto? Sí, ahora ya van a entrar hombres, como si antes no hubiera. Bien, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Que en la etapa de la pubertad, alrededor de los 12 años, la muchachita empieza con la menarquia, pero del varón todavía no hay muchos signos de pubertad. Primero aparece en la mujer con la menarquia, con la aparición inclusive ya de algunos caracteres sexuales primarios y secundarios. En realidad ya los secundarios comienzan a aparecer. Bueno, y esa época, ustedes recordarán, como empieza un poquito antes en la mujercita y es de golpe, el tamaño de las mujercitas en ese año es mayor que el de los varones de la misma edad. Son un poco más altas. Pero esta felicidad no dura mucho tiempo, porque después los varones comienzan a elongar, a crecer y normalmente son más altos. Pero en esa etapa no, porque es de golpe lo que se estira. Y esto tiene un fundamento lo que les estoy diciendo. Fíjense ustedes. Hormonas estrogénicas. Cuando la mujercita en la etapa de la menarquia, de la pubertad, crece de golpe, sus huesitos están descalcificados, porque han crecido de golpe y no tienen la suficiente cantidad de calcio, porque ha sido muy de golpe. Pero ahí viene la naturaleza, pues de arriba, ¿ya? Que hace que
que en el momento de la pubertad empiecen a producir las hormonas estrogénicas, las hormonas propias de la mujer. Y entre otras funciones importantes, este estrógeno, ¿qué tiene? Favorece la absorción del calcio. Como se ha estirado de golpe, esos huesitos están débiles, pero al mismo tiempo ya hay producción de la hormona estrogénica. ¿Y qué hace la hormona estrogénica? Ayuda a captar el calcio. Entonces, esos huesitos que se han estirado rápidamente comienzan a tener también calcio rápidamente para evitar fracturas, fisuras, etc. Bien. El proceso fisiopatológico va a ser el mismo. Ahora, vean ustedes. ¿Han escuchado hablar de la pubertad precoz? Ya. Es precisamente que la menarquia les viene antes de tiempo. Puede venirles a los 8 años, aproximadamente 9, y a esa edad ya ha habido el crecimiento de la muchachita, ¿o no? No, todavía no ha crecido, no ha tenido esa elongación rápida que es a los 12 años aproximadamente. Entonces es pequeñita, pero le ha venido la menarquia. Y si le viene la menarquia, ¿qué le ha venido? La aparición de las hormonas estrogénicas. Entonces, esa muchachita pequeñita, ya, comienza a captar calcio, porque esa es una de las funciones de los estrógenos. Capta calcio y le va a colocar a los huesos que todavía no han crecido. ¿Y qué va a ocasionar? Que va a endurar los huesos cuando están pequeñitos. Y por lo tanto, puede ser una de las razones por qué una muchachita no ha crecido. ¿Ya? Pero por favor no le echen la culpa a los papás ni al calcio, ¿no? Si los papás son bajitos no van a decir, ve, era por el calcio, no, era por herencia, ¿ya? Pero en este caso, el calcio está cumpliendo, perdón, los estrógenos están cumpliendo su función. ¿Cuál es? Absorber mayor cantidad de calcio para llevar a los huesos. Pero el hueso no ha crecido, comienza a endurar. Miren cuán importante es esto. Que se lleva a la muchachita al endocrinólogo y el endocrinólogo, ¿qué le dice? No, ¿cómo? ¿Sí? ¿Hay que parar la hormona? Exactamente. Le va a decir, no tiene que todavía desarrollarse en esta muchachita la hormona porque se va a venir el calcio, va a endurar los huesos y se va a quedar así, entre otras cosas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como bien decía su compañera, parar la hormona, que no haya hormona estrogénica. Y hay otra antihormona que se llama, que es el decapeptil, ¿ya? Esa hormona, ¿qué hace? Evita que se produzcan los estrógenos. Y al evitar que se produzcan los estrógenos, esa muchachita todavía tiene oportunidad de seguir creciendo. Cuando ya ha crecido lo razonable, que la estatura ya no es función de la deprivación del calcio, sino herencia, lo que sea, ya ha crecido, le quitan el decapeptil, la hormona, la antihormona, y nuevamente la hormona estrogénica comienza a actuar. Pero ya los huesitos están grandes, entonces justifica para ir solidificando un poco más. Así como en la primera etapa de la menarquia es muy necesario el calcio a través de los estrógenos, ¿qué pasa en la menopausia? No hay hormona sexual femenina, ¿sí? La menopausia es el climaterio. Ya no hay esta hormona, deja de funcionar la hormona porque teóricamente ya no tiene que cumplir una función reproductiva, o sea, ya no tiene esta hormona. Pero al no tener esta hormona la mujer, ¿qué hace? Disminuye la cantidad de calcio. ¿Por qué? Porque ya no le ayuda a absorber el calcio, porque ya no tiene esta hormona. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Que ustedes pueden ver. Y lo que voy a decirles es dentro de la ética, por si acaso.
¿Qué va a hacer acá? Si ustedes averiguan entre las abuelitas, ¿ya? Fácilmente las mujeres mayores se fracturan los huesos. Una caída ya es cadera, fémur, tibia, peroné o el bracito que se fractura. Más fácil que de los hombres. ¿Por qué? Porque tienen menos cantidad de calcio. Ahora, a veces los médicos queremos pasar de genios porque viene una señora mayor que ya le cuenta que ya está en el climaterio, no tiene los periodos, que tiene mucho dolor en las piernas, molestias y todo. Y el médico le dice, mire, con los datos que usted me ha dado y sin necesidad de hacerle un laboratorio, le digo que usted tiene menos cantidad de calcio. Pero para que vea, le vamos a hacer la prueba que se llama osteodensometría. Medir la cantidad de calcio, osteodensometría. Le miden la cantidad de calcio y el genio, digo, le acertó perfectamente. Sí tiene menos cantidad. Todas las mujercitas tienen pues en la edad de la menopausia menos cantidad de calcio. Así que no es ningún descubrimiento el decir, usted debe tener. Casi todas las mujeres tienen menos cantidad de calcio por la sencilla razón de que ya no tienen la hormona que es la que les va a ayudar a la absorción. Bueno, ¿qué más? La famosa vitamina D. Y digo famosa porque siempre hacemos comentarios que con el COVID se ha comenzado a darle mucha importancia a todas aquellas otras funciones que podían tener las vitaminas, como es el sistema inmunológico, como es el proceso antioxidante que antes tenían, pero ahora ¿qué se ha hecho? Tenemos que explotar más esa función. ¿Y cómo vamos a explotar? Dándole en mayor cantidad. Esto les repito, ustedes van a ver desde hace de 4 años, 5 años atrás o un poquito más los libros y la cantidad de vitamina C, la cantidad de zinc, la cantidad de vitamina D, en particular D3, ha aumentado enormemente en su uso. Antes era relativamente bajo. Ustedes vean, vitamina C, 400 miligramos, 250 miligramos era lo normal. Ahora, ¿cuánto se está haciendo? 1 gramo o 2 gramos. Porque se está explotando ese otro tipo de funciones que era necesario. En la vitamina D3, colecalciferol o cholecalciferol, ¿ya? Cuando hubo la cuestión del COVID, había mucha necesidad de ver por todas las circunstancias mejorar el sistema de defensa, el sistema inmunológico, el sistema antioxidativo que podían tener cualquier producto, y era en realidad la vitamina. Pero, tal vez ustedes recuerden, en las primeras crisis que aparecieron en el COVID, que en gran parte eran mortales, había, no sé si ustedes recuerdan, el aislamiento. Había que aislarse entre 14 y 21 días, no estar en contacto con nadie, estar cerrados porque era tremendamente contagiante. ¿Ya? Se los aislaba. Pero después, ahí viene esto, se vio que la vitamina D3, ¿ya?, es una de las vitaminas que para activarse necesita el sol. Entonces, si la persona estaba encerrada, esta vitamina que le ayudaba con el sistema inmunológico, mayor absorción de calcio, mayor absorción de fósforo, no lo hacía. Por más de que se tome la vitamina, no servía de mucho. Hasta que dijeron, ¿qué se tiene que hacer? De manera aislada, sin entrar en contacto con las personas, todos los días hay que sacar a esta persona, de ser posible, al sol 15, 20 minutos. Con eso, ¿qué pasaba? Se activaba la vitamina D3 y cumplía esa función. Miren la importancia de lo que hemos comentado en este caso del calcio. Bien, ahora veremos
el fósforo. ¿Ya está pendiente? Bueno. Lo primero que nos va a llamar la atención, ¿cuál es el símbolo del fósforo? ¿Y por qué no es F? ¿Mm? Porque con F hay otro producto, otro elemento que es el flúor, ¿ya? Pero no sería solamente esa razón, sino que utilizan en el fósforo su origen latino. Y en el origen latino, fósforo, ¿cómo se escribe? Fósforo. Fósforo. Se escribe por el origen latino. Entonces, como fósforo empieza con P, entonces el símbolo del fósforo es la P. El porcentaje del peso seco corporal es aproximadamente 2.5. 2.5. El porcentaje total de la presencia del fósforo es aproximadamente el 1%. Fíjense el número atómico, 15. Si ustedes ven en la tabla periódica de los elementos, el 15 queda en la parte derecha. En la parte derecha. Y en las columnas de la derecha están los no metales. Por lo tanto, entre otras cosas, por su ubicación, podemos decir que el fósforo es un no metal. ¿Será sólido, líquido, gaseoso? Sólido. Ahora veremos las funciones. El fósforo constituye uno de los principales aniones bajo la forma de fosfatos. Generalmente intracelular. La forma de aniones. Pero igual siempre repito. El fósforo es un elemento fundamental de la estructura de los ácidos nucleicos. Donde sirve como mecanismo de enlace en sus respectivos nucleótidos.
bajo la forma de ATP, constituye un mecanismo de reserva y transporte de energía. Externamente, el fósforo presenta, esto parece redundancia, el carácter fosforescente. Bueno, ahora hablemos del fósforo. Hemos mencionado que el fósforo constituye uno de los principales aniones. Principales. ¿Por qué? Porque hay secundarios. Entonces, estamos repitiendo. ¿Cuáles serán los principales aniones? Es decir, los elementos que tienen carga eléctrica negativa. Tenemos, ¿se acuerdan? Esto hemos visto. Bicarbonato, fosfato, sulfato, cloruro. Estos son los principales aniones que participan en ese equilibrio que les he dicho de la membrana hidroelectrolítica, que adentro, que afuera, para mantener el equilibrio. En este caso el fósforo normalmente es intracelular, ¿ya? Entonces va a ser uno de los principales aniones dentro del equilibrio. Ahora bien, cuando nos toque ver a nosotros y hablar un poquito sobre los ácidos nucleicos, bueno, con esto hemos concluido la clase. No, bueno, entonces acá en el fósforo, estos ácidos nucleicos tienen una particularidad, un elemento fundamental de estos ácidos, el fósforo. Cuando ustedes tengan que ver una fórmula y en la fórmula les digan, esto es un ácido nucleico, y ustedes vean que no hay fósforo, no hay ácido nucleico. Tienen que tener la certeza, no hay ácido nucleico. Por lo tanto, es un elemento fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque el fósforo va a actuar como un enlace, ¿ya? Estos son los componentes que se llaman nucleótidos, y para unir esta cadenita, el fósforo tiene que estar bajo la forma de fosfato, uniendo esta con esta, uniendo esto, uniendo esto. Entonces, si no hay fósforo, no hay unión, no hay ácido nucleico. Por eso que es fundamental. Bien. Otro de los aspectos importantes es que el fósforo, bajo la forma de ATP, es un mecanismo de reserva y transporte de la energía. ¿Qué quiere decir ATP? Adenosín trifosfato. ¿Qué quiere decir? Que en una cadenita muy corta, hay 3 grupos fosfato. O sea, tiene esa capacidad de guardar la energía que va a estar en esa estructura, en el ATP. Cuando ATP trifosfato, cuando libera un grupo fosfato, ¿qué se denomina esa cadenita? Adenosín difosfato. Y si libera una más, monofosfato. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Ahora, extra, también es importante conocer, muchas veces cuando se busca como elemento el fósforo,
dependiendo de las zonas donde se encuentre, va a cambiar de color. Es decir, no es fácil de decir, por ejemplo, hay ese color dorado, parece oro, porque el oro es dorado, ¿sí? En cambio, el fósforo tiene diferentes colores, así que por el color uno no puede decir, ¿esto es fósforo? Sí, porque el fósforo puede ser negro, puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser verde, el fósforo. Entonces, por el color es un poquito difícil que nosotros digamos taxativamente ese es fósforo. Con seguridad que el fósforo verde, bueno, el fósforo rojo es el que tenemos en las cerillas, ¿no? A veces también viene con cerilla negra, rojo o negro. ¿Y verde dónde hemos visto o no hemos visto? No, creo que esto no tiene. No. Los interruptores en las piezas generalmente tienen un color verde, ¿ya? Cuando la pieza está en oscuras, ese interruptor verde se lo reconoce porque es fosforescente, ilumina, ¿ya? Eso se ha trabajado precisamente que cuando uno quiere entrar a una pieza que está oscura, pueda reconocer dónde están los interruptores. Por eso los hacen con fósforo de coloración verde. Han debido ver esas estatuillas pequeñitas de imágenes de la Virgen, de Jesús, que son de color verde suave y que en la oscuridad también resaltan, se ven. Eso es porque está hecho a base de fósforo y el color sería el color verde. Bien. Ahora tenemos el potasio. Lo mismo en el potasio, vamos a ver cuál es el símbolo del potasio. K. ¿Y por qué es K? Porque recibe el nombre calium, de ahí viene el potasio. K es calium. ¿Sí? Doctor, los rosarios también alumbran. Exactamente. ¿No tienen líquido fluorescente? Claro. Los hacen de sustancias fluorescentes, exactamente. Vienen a veces en la cajita, uno abre y por más de que esté oscuro se puede ver. Rosario, imágenes de la Virgen, etc. Bien. Entonces el potasio. Símbolo K, peso seco corporal el 1%. Fíjense en el peso del porcentaje del peso corporal. Porcentaje del peso seco, 1%. No podría haber otro elemento que tenga menos, porque si tiene menos ya no es macroelemento. ¿Se acuerdan los macroelementos? Tiene que ser 1 o más por ciento. Este es el 1. Si tiene 0,9, ya es microelemento. El porcentaje total es casi la mitad, aproximadamente 4 décimas por ciento. El número atómico 19. ¿Se acuerdan del calcio? ¿Qué número atómico tenía? 20. Y estaba en la segunda columna, ¿sí? Y era metal ligero alcalino termo. Si este es 19, estará en la primera columna o no, a su lado. 20, antes de 20, 19. Entonces el potasio es en la primera columna. Y en la primera columna, ¿qué son? Son metales ligeros alcalinos, no alcalino termo, alcalino.
¿Ya? La característica es sólida y el número atómico ya hemos mencionado 19, que está en la primera columna. ¿Qué funciones va a tener el potasio? A nivel cardiovascular, regula la frecuencia cardíaca, acelerando el latido. A nivel del sistema gastrointestinal, participa en la regulación del peristaltismo. Favoreciendo su aumento. Constituye uno de los principales cationes dentro del equilibrio hidroelectrolítico de la membrana. Con esto se van a dar cuenta cómo desincronizadas están las funciones en el organismo. Cuando el organismo está funcionando normalmente hay un término